Les habla Hernán. Bueno, la empresa es Integral Software. Nos encargamos de desarrollo y diseño de soluciones informáticas. En nuestra integración de sistemas está pensado para organizaciones que de alguna manera administran y gestionan la salud. Como vemos en esta imagen, ahí tenemos las distintas organizaciones en las que el sistema se ha implementado, todo el circuito de atención a los pacientes o afiliados dependiendo del tipo de organización. Es decir, el circuito arranca desde la atención del paciente en cualquier organización hasta la liquidación de ese servicio al profesional. Tenemos el sistema implementado en distintas obras sociales, es decir que el circuito acá funciona con una serie de afiliados asociados al sistema de salud y esta obra social lo que brinda, lo que hace es convenios con los prestadores a los cuales después le liquida la prestación. También está implementado en círculos médicos o organizaciones intermedias, que bueno, obviamente la función de esta organización es intermediar entre las obras sociales y los prestadores para la liquidación de las prestaciones hechas y bueno, y los convenios que hacen con las distintas obras sociales. Y por otro lado tenemos eh, los hospitales, clínicas y sanatorios, que bueno, acá en este caso serían como unos prestadores más a las obras sociales y prestadores más dentro de lo que son las asociaciones de clínicas eh, de este tipo de organizaciones intermedias. El sistema se adapta a cualquier tipo de estas organizaciones. Tenemos clientes que son una organización juntas, las tres, otras que solamente son obras sociales, otras que solamente son asociaciones intermedias, y el sistema se adapta para todo el tipo de organización. Bien. Bueno, según el sistema de salud argentino, nosotros tenemos este tipo de actores que intervienen en el sistema. Nuestro sistema los administra todos, o sea, los tipos de afiliados, dependiendo de dónde estamos, tenemos afiliados, o sea, de dónde está el sistema implementado, tenemos afiliados que son obligatorios o voluntarios, bueno, los monotributistas, los de servicio doméstico, y por otro lado, los distintos tipos de prestadores, ¿no? Eh, de distintas especialidades. Bien. Estos son los principales módulos que maneja el sistema, dependiendo también de dónde se implemente, y se identifican a las entidades de una manera. Es decir, si nosotros implementamos el sistema en un sanatorio, eh, lo que estamos haciendo es atender pacientes y lo que hacemos es manejar todas las prestaciones médicas que se le brinda a ese paciente para luego recuperar con las obras sociales la atención realizada. ¿Bien? En el caso de los hospitales, entiendo que ustedes son un hospital, esto sería por el tema de la facturación, ¿no? Lo que se llama arancelamiento con las obras sociales. Después tenemos bueno, la lista de obras sociales donde se definen los valores y convenios que hay, dependiendo también del tipo de sanatorio u hospital, el sistema permite definir esos valores con distintas obras sociales. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, tenemos, no sé si funciona igual allí donde están ustedes, tenemos a nivel provincial un valor de prestaciones a nivel arancelario, donde el hospital se encarga de respetar esos valores y factura a las distintas obras sociales. Después tenemos la lista de prestadores y todos los módulos sanatoriales que tienen que ver con gestión de turnos, atención médicas, enfermería, bueno, quirófanos y todo lo que es la parte de personal. Luego el sistema tiene una gestión comercial, financiera y administrativa, es decir, todo lo que se gestiona dentro del sistema, eh, el sistema lo maneja dentro de una capa que es la parte comercial. El sistema fue pensado inicialmente como un como un ERP, es decir, un sistema de gestión administrativa y contable, donde se cargan todos los movimientos a nivel comprobantes. Ahora vamos a ver eso como ejemplo. Entonces todo lo que nosotros hacemos en cada proceso del sistema, el sistema internamente genera comprobantes, ¿sí?
En el caso quizás de un hospital, que la atención médica no genera de forma directa una cobranza, quizás, ¿no? Solamente registramos lo que es historia clínica de los pacientes. Pero luego para todo lo que es la facturación a las obras sociales y el correspondiente, la correspondiente gestión de cobro, ya genera su correspondiente cuenta corriente y cobranza. Bien. Bueno, y luego todo lo que tiene que ver con la parte de compras y pagos, es decir, todo lo que tiene, toda la gestión de cuentas corrientes con los prestadores, con los proveedores o los gastos que manejan a nivel organizacional se carga dentro del sistema. ¿Bien? Todo eso está integrado en una sola herramienta. Así tenemos pensada nosotros a nivel integración, esto es un poco más técnico, pero para que lo puedan entender, nosotros pensamos siempre en tener una única base de datos centralizada, donde la información se guarda en un data center. La base de datos es única, luego todas las partes que intervienen tienen acceso a través de distintos módulos a esa plataforma, es decir, podemos acceder desde un celular, podemos acceder desde aplicaciones por internet, podemos acceder de aplicaciones de escritorio, a la base de datos donde se administra toda la información. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra idea siempre cuando definimos un proyecto? La información tiene que estar registrada una única vez y evitar los reprocesos. Es decir, si atendemos al paciente, eh, la primera atención ya tiene que estar registrada y ya podemos consultarla de los distintos módulos que tengamos accesibles. ¿Bien? Lo mismo cuando hacemos la facturación, lo mismo cuando hacemos el arancelamiento. Nuestra intención siempre es la siguiente, a modo de ejemplo, llevando al ejemplo del arancelamiento, si nosotros atendemos pacientes en un día, vamos atendiendo distintos pacientes de distintas obras sociales, al final del día el sistema ya sabe que hay tantos pacientes de tales obras sociales a los cuales podríamos ya realizar la correspondiente facturación y, bueno, por consiguiente la cobranza de esas prestaciones realizadas. Eso sería en línea. El sistema, como ya la mayoría vienen así, pero bueno, vale aclarar, es multiusuario, es decir que cada usuario tiene un acceso a la información, se definen perfiles, bien, cada, cada perfil tiene acceso a distintos módulos. En Hernán, esta, disculpa, ¿le podrás mostrar un poquito lo que es configuración de perfiles y demás y contar un poco en líneas generales la funcionalidad y cómo se repite toda la iconografía del sistema en todos los menús? sí, bien. Eh, Perfiles y usuarios. Nosotros tenemos una lista de perfiles, es decir, esta es la administración de los perfiles, se definen a criterio, dependiendo de la organización, puede ser por área, por función, por tipo de tarea, por usuario, y luego cada usuario tiene un perfil asignado, es decir, acá en esta organización tenemos 51 usuarios, cada uno con su correspondiente perfil. ¿Bien? Exactamente. Entonces los permisos son a nivel módulo. Voy a entrar a uno, por ejemplo, contable, donde eh, se definen las opciones que vendrían a ser estos permisos que estás planteando. Acá vemos el arbolito del sistema, nosotros llamamos el árbol porque va despegando opción por opción, ¿sí? Y lo bueno que tiene esto es que me permite habilitar hasta el último botón, por así decirlo, de cada ventana, ¿bien? Eh, Emisión de órdenes, ventana y todos los botones que están ahí, ¿sí? Me permite no solamente habilitarlo, sino también auditar. Acá tengo una columna que es auditar, que lo que hace de alguna manera es generar un registro de quienes hicieron clic en tal o cual botón o menú, ¿no? Sí, es un registro de auditoría. Lo usan algunas obras sociales o algunas organizaciones que por ahí quieren saber bien quiénes acceden y qué es lo que realizan, ¿no? Eh, pero para eso hay también otros informes que están muy piolas en el sistema. Eh, o sea, lo que tiene el sistema,
una de las cosas, una de las bondades que tiene el sistema es que una auditoría respecto de la información muy importante. Podemos saber quién lo cargó, por qué lo cargó, cuándo lo cargó. eh, entonces, y a través de eso, evaluar, digamos, si el trabajo lo está haciendo de alguna manera bien o mal, y bueno, y corregir obviamente si fuera necesario. Bien. El sistema tiene una interfaz uniforme para cada una de las pantallas. Ustedes fíjense que nosotros tenemos, por un lado, la administración de usuario y la administración de perfiles. La interfaz es similar, eh, es decir, que un usuario que aprenda a usar una opción del sistema podría aprender a usar la otra, es decir, te permitiría rotar personal sin mucha capacitación al respecto, ¿no? Solamente entender las cuestiones más de procedimientos, pero el sistema te permite esas cosas. Bien. En el perfil que yo tengo habilitadas muchas opciones, es un perfil casi administrador, y les voy a mostrar entonces las configuraciones o cómo el sistema administra las cuestiones prestacionales. Bien. Desde el punto de vista de una obra social, que es como está configurada este cliente, que es una obra social, eh, ellos tienen, por un lado, una lista de prestadores, bien, y por otro lado una lista de afiliados. ¿Sí? Ustedes, como bien saben, las obras sociales se encargan de darle servicio a una serie de afiliados y esos servicios en realidad se los terminan brindando los prestadores con los cuales de alguna manera definen un convenio para tal fin. Bien. Acá tenemos la lista de afiliados, podemos buscar por distintos criterios, el sistema te permite definir distintos criterios de búsquedas, no sé si alcanzan a ver ahí, tenemos por plan los hijos mayores de 20 años, por rango de edad, activos, por afiliados, por fecha, por sexo, y el sistema me permite definir distintos criterios de búsqueda. ¿Sí? Siempre y cuando el dato yo lo tenga guardado en la base de datos, yo podría definir distintos criterios de búsqueda. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Fantástico. Entonces nosotros podemos buscar, por ejemplo, por convenio activos, ¿sí? Buscamos los activos a hoy. ¿Bien? Me trae un dato de activos en ese plan, ¿no? Tenemos 279 registros activos en el plan que estábamos viendo. ¿Bien? Podemos exportar la información a un Excel, a un Word, a un DBF. Bueno, después tenemos toda la botonera para dar de alta afiliados, bueno, borrar, modificar y demás. Bien, estas son las interfaces de modificación de cada registro. Por otro lado tenemos los prestadores, entonces como les decía, donde también los criterios de búsqueda son, obviamente dependiendo de la lista de prestadores, y por cada profesional también tenemos distintas fichas con las que manejamos la información, es decir, qué profesiones, bueno, en este caso no tenemos cargada, pero vamos a poder ponerle es un bioquímico, la especialidad también, si está especializado en algo, bueno, la habilitación en la superintendencia, eh, los domicilios donde atiende, cosa que nos permite de alguna manera, bueno, el tema de las agendas, ¿no? Para la atención médica. Exactamente. Esto está pensado para la gestión de todo lo que es el profesional. En este caso, como es una obra social, ellos solamente tienen el dato del profesional y el tipo quizás, ¿no? Habría que ver un poco más el tema de la información. Pero bueno, el sistema te permite administrar el profesional con todos los datos que necesitas para vos después asignarle turnos y demás, si fuera tuyo. Bien. Entonces, bueno, tenemos las dos grupos de entidades que nos dan la administración de una obra social. Por otro lado tenemos los convenios que se definen con estos prestadores, ¿sí? Entonces tenemos la lista de convenios que se definen con prestadores, ahora les voy a mostrar. Y por otro lado, el nomenclador de prestaciones médicas habilitados para darle a nuestros prestadores. Vamos a buscar todo el nomenclador. Bien. En este caso tenemos habilitadas, bueno, hay más de 10.000 registros. No, estas son todas las prestaciones médicas.
Acá también podemos buscar, por ejemplo, vamos a buscar una práctica en común. Vamos a buscar la consulta médica, bien, cómo se define la consulta. La consulta, bueno, tiene un código, tiene un nombre, se dividen en grupos y capítulos, bien, y se define, como define INOS, la valorización, también el sistema permite definirlo eso, ahora lo vamos a ver. Bien, acá tenemos la consulta y acá tenemos el galeno de la consulta que son 10 unidades. Por Sería otro lado, importante entonces, también, Hernán, ¿sí? que, perdón la interrupción, sería importante que después les muestre también cómo armar las búsquedas que hoy mostraste, cómo las pueden armar ellos. Bien, ahora les voy a mostrar lo que Pablo plantea, pero un poco entonces, esta estructura los que de alguna manera arma la gestión de la parte de la obra social. Tenemos la lista de afiliados, la lista de prestadores, la lista de prestaciones, y ahora ¿qué hacemos? Definimos, por un lado, los planes de los afiliados, ¿sí? Es decir, yo acá tengo que nuestro sistema le llama el convenio con afiliados. Esto es una obra social universitaria, entonces le da cobertura al personal de la universidad. Entonces, cuando nosotros definimos la cobertura prestacional que le vamos a dar a cada plan, tengo que entrar al plan, que en este caso se llama personal de la universidad, y elegir la lista de prestaciones que incluye ese plan. Bien, acá se tildan y se eligen todas las prestaciones que nosotros le vamos a dar a nuestro afiliado. ¿Sí? Por ejemplo, aparece un nuevo servicio, un nuevo aparato tecnológico, nosotros lo acordamos con un prestador y después vemos si se lo brindamos a qué grupo de afiliados se lo vamos a dar. Como es un aparato caro, bueno, conviene dárselo solamente a los que a los que pagan una buena cobertura prestacional, a modo de ejemplo, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es habilitarlo a uno, ¿sí? O deshabilitarlo. En este caso, fíjense que están todas las prestaciones habilitadas. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Bien. Y por otro lado, lo que hacemos es definir el convenio con los prestadores. Acá, por ejemplo, tenemos el convenio con la Federación Médica de Entre Ríos. Bien. ¿Qué significa esto? Yo tengo un prestador, que en este caso es la Federación Médica, que es contra quien me siento a negociar, yo obra social, cuánto le voy a pagar por cada prestación. ¿Sí? Y quiénes son los médicos que trabajan dentro, a través de esa Federación Médica. Entonces, de alguna manera yo digo, vos, FEMER, me tenés que presentar facturación solamente de esta lista de profesionales y con estos valores. ¿Sí? Acá tenemos la valorización de las prestaciones a nivel INOS. Bien, y después por otro lado tenemos los valores que les llaman en las obras sociales los valores modulados, es decir, que se pone un monto fijo por eh, por cada prestación. Bien, por ejemplo, bueno, estas operaciones, fíjense en que este es el precio que tiene cada una de las prestaciones acordadas con, en este caso, la Federación Médica. Bien, entonces, con esto cerraríamos de alguna manera la definición para nuestros afiliados. Nuestro afiliado podría ir a un profesional habilitado dentro de la Federación Médica para atenderse en todas las prestaciones que la Federación Médica brinda y que yo les habilité dentro del plan al que el afiliado pertenece. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Cómo hacemos entonces para darle esa prestación? Si nosotros lo pensamos en un hospital público, como me estás planteando, entiendo que el nomenclador es un nomenclador general, ¿no? Pero te cuento un poco cómo lo resolvemos a esa cuestión del nomenclador, ¿bien? Porque esto pasa en todos lados, que cada obra social tiene su nomenclador, ¿bien? Y por ahí es medio complejo administrar de 200 nomencladores que imagino ustedes deben tener hoy según cada obra social. Bien, nosotros lo pensamos a esto en realidad definiendo un único nomenclador, ahora te muestro cómo es la lógica del sistema, y después cómo nosotros lo que hacemos es hacer una especie, en realidad se podría decir que tenemos los 5 nomencladores, pero
internamente manejamos uno solo. Es decir, acá tenemos nuestro nomenclador, que para el sistema es uno solo, que tiene, ponele 30.000 prácticas, 10.000, 100, las que ustedes manejan, digamos, dentro del sistema ustedes, ¿no? Este nomenclador, donde están la consulta médica, las atenciones, electro y todo lo demás, lo que hacemos es después armar los convenios con las obras sociales. En este caso vos definirías un convenio llamado Sumar. Bien, vamos a suponer que acá tenemos el convenio con Sumar, hacemos un nuevo convenio, a modo de ejemplo, ¿no? Acá le pongo un prestador cualquiera, que se vendría a ser Sumar, y acá sería el convenio llamado Sumar. Bien, yo le digo a este convenio que utilice el nomenclador que yo tengo definido. Y cuando yo le di, cuando voy a armar el nomenclador con Sumar, lo que hago es seleccionar las prácticas que son de Sumar. Por ejemplo, voy a buscar la consulta. La consulta para nosotros tiene la 420101, pero acá tenemos un código que es el homónimo, que es como lo llama Sumar. Bien. Eso a nosotros nos permite internamente siempre trabajar con un único código. Y cuando vamos a hacer las liquidaciones y la facturación, el sistema se encarga de facturar y relacionarse con las distintas obras sociales con el código que manejan ellos, digamos. ¿Bien? Tenés mucha ventaja con esto. Análisis estadísticos, cuando hablas de consulta hablas de un único código, a nivel interno, ¿no? Y por otro lado no perdés la relación de los nomencladores que manejan las distintas instituciones con las cuales estás trabajando. Entonces vos podrías crear un convenio PAMI, un convenio IOMA, un convenio SUMAR, y bueno, y uno por las otras obras sociales o uno por cada una de las obras sociales con las que más tenés quizás eh, movimiento, por así decirlo. Entonces vos vas a tener, se podría decir, N nomencladores, pero internamente manejas un único código para todos. Eso le permite al que atiende, no sé cómo es la gestión ahí, pero al que hace la carga de la facturación, no acordarse de todos los códigos, ¿viste? Siempre carga el propio, digamos, con el que manejan ustedes. Que por ahí, bueno, obviamente, si estamos mostrando un sistema, la idea es pensar en algo que sea más productivo, ¿no? Y más, y más óptimo para el trabajo. Y que puedan ustedes evaluar, digamos, el nivel, porque uno piensa en las atenciones de este tipo de hospitales y entiende que todas las atenciones médicas tienen que convertirse en una futura facturación a obras sociales. Eso hay que lograrlo de alguna manera a nivel operativo y bueno, y con un sistema que te brinde la información. Les voy a hacer algunas generalidades del sistema, ¿bien? Porque toda la información que registramos, luego tenemos los diferentes informes, ¿sí? Que saca el sistema. Informes de atenciones médicas, informes de órdenes emitidas, de prestaciones a facturar, prestaciones facturadas. Bien, fíjense, yo entro al menú ventas, en este caso, obviamente que estoy desde el punto de vista de una obra social, ¿sí? Tengo las cuentas corrientes de los asociados, en este caso. Ustedes podrían llegar a tener las cuentas corrientes de las obras sociales, que ahora vamos a ver el otro circuito. Después les muestro estas cuestiones técnicas. Respecto a lo que vos planteabas de la historia clínica electrónica, es un tema que en realidad tecnológicamente estamos preparados para hacerlo. Nosotros, nuestro sistema, ya hace rato que venimos pensándolo y lo tenemos, por así decirlo, podríamos decir que ya lo tenemos, pero bueno, no se ha puesto porque es una definición más bien política de cada lugar, digamos, ¿no? Pero acá en la provincia trabajamos con un proyecto para poder llevar adelante ese tema. Y la tecnología la tenemos ahora, le vamos a mostrar justamente un poco cómo se registra todo lo que es atención médica, imágenes y demás dentro del sistema. Les voy a pasar con Mariano, que es el encargado de mostrar esa partecita. ¿Bien? Sigo en línea igual con ustedes. Bueno. Hola, buenos días. Me presento. Mi nombre es Mariano Lambert. Yo trabajo en el equipo de desarrollo de Integral Software. Y bueno, lo que vamos a estar viendo ahora es un poco la que es la gestión sanatorial dentro del sistema.
Como decía Hernán, todo gira, por lo que hemos visto, digamos, en las distintas experiencias que hemos tenido, por ejemplo, acá en provincia de Entre Ríos, por ahí un poco el objetivo primordial para estas organizaciones en cuanto a la sistematización de la forma en que funcionan es por ahí tener conformada una historia clínica electrónica. Eso es por ahí lo que más urge, lo que resulta por ahí más atractivo tener en un sistema, digamos, por todas las facilidades que brinda para los profesionales médicos, digamos, para hacer un buen seguimiento de los pacientes, una mejor atención. En sí el sistema tiene la capacidad de poder generar esa unidad de información sobre un paciente, su historia clínica. Como hablaba Hernán por ahí desde el punto de vista de las, por ahí de organizaciones como las obras sociales, lo que ya se venía gestando desde los comienzos de la capa prestacional del sistema es lo que se denomina el historial de consumo. Y el historial de consumo es uno de los componentes en la concepción de nuestro sistema a lo que sería la historia clínica electrónica. Entonces, lo que podemos definir como historia clínica electrónica en nuestro sistema, uno de los pilares es el historial de consumo, es decir, las prestaciones que se han realizado a un paciente. Si fuera una obra social sería un afiliado, pero hablemos de pacientes, ¿sí? Bien, algunas generalidades que tiene el sistema en cuanto a la gestión sanatorial es, por ejemplo, la representación del sanatorio, del nosocomio, centro de salud, hospital o cual fuere la orgánica de la organización que se quiere plasmar, ¿sí?, en el sistema. Algunas generalidades vamos a ver, no vamos a entrar mucho en detalle en cada módulo porque si no, por eso se hace muy extenso. Pero vamos a ver cuestiones puntuales de cada uno de los módulos que ofrece el sistema. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un ejemplo, un hospital SFA, que es un hospital ficticio, digamos, y podemos constituir el nosocomio con sectores y con habitaciones o consultorios. Nosotros por ahí lo tomamos como sinónimo, pero puede ser un consultorio externo, puede ser una sala de quirófano, puede tener distinta naturaleza, pero para nosotros son habitaciones, por así decir, ¿sí? Si lo vemos en un punto de vista físico, ¿sí? Nosotros podemos entonces por ahí diagramar la estructura del sanatorio, establecer cómo está conformado y podemos determinar los profesionales, por ejemplo, en un consultorio externo que trabajan en el mismo, ¿sí? Entonces podemos diagramar un sanatorio, decir qué sectores lo constituyen, qué habitaciones, que o sea, como dijimos puede ser consultorio, una sala de internación, lo constituyen, y los profesionales que trabajan en el mismo. Cuando vamos a esa cuestión de los prestadores, los profesionales, el punto, digamos, el objetivo es poder determinar en qué consultorio desarrolla su actividad y en qué horarios, porque la finalidad de esta configuración, de plasmar esto en el sistema, es después nosotros poder asignar turnos y realizar la atención, o sea, desde un punto de vista administrativo, asignar el turno a un profesional para que el paciente se atienda con tal profesional en tal consultorio, y desde un punto de vista del prestador, el poder realizar la atención médica y registrar todo haciendo la actividad en ese consultorio. Ahora lo que vamos a ver, lo que estamos viendo acá es la administración, una BM, altas, bajas modificaciones, como quieran llamarlo, del profesional. Hay varias cuestiones que podemos manejar del mismo, pero nos vamos a adentrar en una de las que nos interesan en este momento, que es por ejemplo el horario. Nosotros podemos determinar en determinado consultorio en qué días trabaja y en qué horario, y bajo tal especialidad. Exacto. Nosotros determinamos tal profesional que desempeña tal especialidad en tal consultorio, tales días, en una franja horaria y con fracciones, digamos, sería la duración del turno, por así decir, ¿sí? Esto permite determinar otras cuestiones como por ejemplo fechas de atención específicas que no entran dentro de su horario habitual, pero dice, bueno, tal día va a atender en tal consultorio, aunque no es lo habitual. Y esto también permite establecer licencias, que es decir, normalmente yo trabajo de lunes a viernes, pero el miércoles de tal fecha a tal horario no voy a trabajar. Estas configuraciones que uno por ahí la ve medio abstractos en este momento, pero cuando yo maneje la agenda del prestador
me van a restringir en ese sentido. La idea es poder representar lo más que se pueda la realidad, digamos, de la actividad diaria de los prestadores. Pues, tal día de atención que normalmente atendería, no puede atender por alguna cuestión, ¿sí? Bueno, ahora nos adentramos en lo que es la agenda profesional. Por ahí este módulo, enfóquenlo como la funcionalidad que utilizaría del sistema alguien que está en mesa de entrada, que gestiona los turnos del profesional, ¿sí? No, esto no lo usaría tanto el prestador, lo usaría mesa de entrada, por ejemplo. Esta sería la agenda de profesionales. Como dije, como está orientado a mesa de entrada, podría manejar no solo uno, sino horarios de varios profesionales. Por ejemplo, si yo elijo a L. Roberto, médico cardiólogo, fíjense que en ese panel figuran los profesionales y están agrupados por especialidades, ¿sí? O sea que te permite hacer una búsqueda un poquito más detallada. De hecho, tiene otra modalidad que te permite buscar por especialidad y otras funcionalidades. Yo elijo a L. Roberto, que es cardiólogo, y yo ya veo su horario de atención el día viernes, que estoy ubicado, viernes 3 de marzo. Tengo en la grilla los horarios disponibles. Y acá arriba figura el consultorio. Puede ser, como dijimos hoy, que trabaje en un mismo día, en 2 consultorios o más, y en un consultorio en una franja horaria y en otro. Esto permite manejar, asignar turnos en cualquiera de los consultorios en los que esté trabajando ese día, ¿sí? Por ejemplo, a las 10:15 quiero asignarle un turno a un paciente para este profesional. Entonces, el sistema me permite cargar ese turno como una cita. Es un sinónimo a fines en cuanto a concepto, es similar decir cita que decir turno acá, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy a agregar a mí mismo. A ver, demora un poquitito. Ahí está, Lambert Mariano. Me muestra los datos del paciente. Si un paciente no está cargado en el sistema, yo lo puedo cargar acá mismo. Orientado a hospitales públicos, viene una persona que jamás se registró en el sistema. Bueno, acá mismo cuando le estoy asignando el turno, ya lo puedo dar de alta si quiero. Fíjense que el módulo de administración es muy similar a los prestadores, maneja datos básicos, maneja otra información propias del paciente también. Si lo tengo que cargar por primera vez o si necesito actualizar algún dato, dice, bueno, yo tengo mal cargado el nombre, tengo mal cargado el apellido, lo puedo modificar acá. Si no me dio el DNI cuando vino la primera vez, porque fue una urgencia o lo que fuere, y ahora lo puedo actualizar, y algunos otros datos como fecha natal, y todos los que ven acá se pueden actualizar, ¿sí? Y puedo acá determinar la obra social de la que proviene. En este ejemplo es OSECAC, pero obviamente se puede, ya a la vez que lo doy de alta, ya puedo asignarle en qué obra social tiene, ¿sí? Este dato es importante, porque esto va a influir en el proceso posterior, que es el poder facturar las prestaciones a la obra social, ¿sí? O sea, el paciente viene, se atiende, y yo después tengo que pasar los gastos a la obra social. Bueno, acá lo asigno, da de alta la cita, y va a figurar en este panel derecho que me va a ir acumulando como una pila los pacientes que en este día se van agendando, ¿sí? Esto tenía la posibilidad de imprimir el anexo. De hecho, cuando estuvimos trabajando en un centro de salud de acá, de la ciudad, ellos también nos solicitaban lo mismo, la impresión del anexo. Nosotros le damos clic a la impresión, acá como vimos, que es una de las opciones, ¿sí? Y lo que sale es este formulario. Una de las potencialidades que tenemos en el sistema es por ahí la gestión de formatos de impresión, o sea, tenemos bastante flexibilidad para elaborarlos, entonces bajo poco tiempo de desarrollo se le puede solicitar, bueno, necesito que tenga tal forma, lo podemos elaborar rápidamente. Acá por ejemplo tenemos el anexo 2, este es un modelo que nos pasó un centro de salud en su momento. Nosotros copiaríamos el modelo y después se asigna en el módulo para que la impresión utilice tal modelo. Este por ejemplo tiene pocos datos propios de la base, o sea, yo imprimo el anexo y solamente me completa, qué sé yo, nombre y apellido y documento, pero esto podría estar completo con toda la información que tenga la cita, ¿sí?
Eso es una cuestión por ahí de diseño nomás. Bien. Gente, tengan en cuenta también, o sea, que una de las bondades, como decía, perdón, me lo corté a Mariano, que decía Mariano respecto al sistema, el hecho de estos formularios de impresión, formatos de impresión o informes que saca el sistema, es autoadministrable por ustedes. La idea es que ustedes los generen también. ¿Bien? Nosotros tenemos un módulo donde te permite generar listados, generar formatos e implementarlos dentro del sistema. ¿Bien? Entonces, por ahí, así como lo hiciste en Illustrator, podrías hacerlo en esta herramienta, a modo, a criterio, obviamente con las capacitaciones necesarias, si el día de mañana lo están usando, y ya no dependen de ninguna otra herramienta aparte, sino que el mismo sistema le permite hacerlo. ¿Bien? Exacto. Como decía Hernán, acá le muestro el generador listado. Este permite armar un reporte dentro del sistema y después nosotros podemos, o sea, el usuario puede asignar ese listado en cualquiera de las opciones de menú que están disponibles. Entonces van a poder tener informes personalizados. Es una de las potencialidades que tenemos, digamos. Acá, por ejemplo, uno de los informes que pidió el centro de salud que tiene por ahí una tabla de estadística. Bueno, se pueden armar de distintas índole, digamos, pero es una potencialidad del sistema. Bueno, volviendo a lo que es la agenda de profesional, como les comentaba, que les iba acumulando las citas cargadas y tienen distintos estados. Nosotros por ahí los representamos de tal manera: planificada, en espera, en atención finalizada. Planificada es al momento de elaborarla, de cargar la cita, pero no a fines de compararlo con la realidad. En la planificada, por ejemplo, cuando llama el paciente y pide un turno, pero no quiere decir que esté presente en el lugar. Si nosotros queremos establecer que está presente, para que el profesional ya pueda llamarlo a atender, lo ponemos en espera. ¿Sí? Entonces esto puede administrar distintos estados. Yo puedo ir agendando citas y puedo decir quiénes están presentes. Este está en espera, este está en espera, este está en espera. Y esos son los que sí el profesional va a poder comenzar a atender. ¿Sí? Perfecto. Acá pongo en espera a Mariano Lambert. Poniéndonos desde el punto de vista del prestador, el prestador va a utilizar otro módulo, que es la atención médica. Por ejemplo, a L. Roberto, decimos que somos L. Roberto. Ese listado puede estar filtrado, incluso ni siquiera aparecer si yo configuro que el usuario es solamente un prestador, entonces directamente va a entrar en las citas del prestador, ¿sí? Pero acá lo elegimos porque estamos usando un usuario administrador. Figura Lambert Mariano, que estaba en espera. Yo puedo tener varios, no solamente uno, y seleccionar el que yo quiero atender. Y acá, desde la opción de administración de turnos, defino que voy a comenzar la atención. Bien. Como ven, hay un panel de opciones en el medio, varias opciones. Todas esas opciones que acá denominamos en el sistema como eventos son configurables. ¿Y configurables en torno a qué? A la especialidad. Por ejemplo, un cardiólogo necesita, por ejemplo, registrar un electrocardiograma, va a tener prestaciones que va a permitir registrar la prestación que está realizando. Y va a tener, por ejemplo, esta opción que se llama digitalización de estudio, que es un poco de lo que ustedes hablaban del tema de tener en un sistema las imágenes de estudio en el mismo integradas, ¿sí? Y poder verlas en el mismo sistema. Si les hago un recorrido rápido, para por ahí no explayarme demasiado, pero por ejemplo, yo le indico una prestación. Yo digo, prestador, voy a hacerle un electrocardiograma. Entonces voy a registrar, por ejemplo, el electrocardiograma. Yo registro que realicé la prestación. ¿Y qué puedo hacer también? Adjuntarle la imagen. ¿Qué imagen le vamos a ajustar? Adjuntar un ejemplo que tenemos, que yo tengo guardado acá, en demo, la carpetita que tengo. Y acá está el electro. Lo guardo. Y ya puedo, si quiero, utilización de estudios, ya lo voy a tener adjunto al archivo. Si le hago doble clic, lo veo. ¿Sí? Como esto, puedo adjuntar cualquier estudio de imagen. Entonces el paciente ya va a tener asociado todos esos archivos en el sistema. Voy a poder ver
todos los estudios que se han realizado. ¿Sí? Después tenemos por ahí otra funcionalidad en lo que les decía, los eventos, que son todas estas opciones que se ven acá. Por ejemplo, a un repaso rápido, indicarle medicamentos. Tengo acá, por ejemplo, un panel que me permite buscar medicamentos. Esto es como que yo le prescriba un medicamento, le hago un recetario, ¿sí? Yo le prescribo el ibuprofeno y además de prescribírselo como porque internamente es como una prestación, pero también es un artículo, o sea, nosotros también manejamos lo que es stock. O sea que el sistema permite administrar también los medicamentos y su stock, incluso depósitos y lotes. Así que no solamente influye en lo prestacional, en indicación de medicamentos, sino que también en lo que es la gestión administrativa y comercial, porque impacta en stock. ¿Sí? O sea que lo que yo prescribo es algo real que está en el sistema. Yo tengo tantas unidades de ibuprofeno y después va a farmacia y los trae, se lo otorgan. Eso va a descontar stock en el sistema. ¿Sí? Sí. O sea que lo que hace el sistema en este caso es prescribirlo y ya informarle a la gente de farmacia, de alguna manera, que el medicamento este está por ir a buscarlo el paciente. ¿Bien? Como veíamos hoy, es integrado el sistema. Si en farmacia también está implementado el módulo de farmacia, el sistema como es el mismo, hasta te puede informar que ya hay o no hay ese medicamento y dónde poder buscarlo. ¿Bien? Todo eso obviamente que va a ser un tema de trabajo interno de la organización en integrar los sectores. Claro, esto es modular, se puede incluir todas las etapas con todos los módulos o una parte. Después, posteriormente, les voy a mostrar cómo es la entrega de medicamento en el sistema. ¿Sí? Bueno, como dice acá, indiqué un medicamento. Puedo también indicar estudios. No estoy haciendo un caso real, sino que estoy tratando de mostrar todo, ¿viste? Pero, por ejemplo, una práctica de acto bioquímico, y esta se va a prescribir. Entonces yo voy a decir al paciente que se realice un acto bioquímico, o sea que va a tener que ir un bioquímico y el bioquímico va a realizar la prestación. Si lo ponemos en un punto de vista de este módulo, el bioquímico también va a tener su panel de atención médica y va a poder, como nosotros hicimos abajo el electrocardiograma, él registrar el acto bioquímico. Si quieren lo hago todo en una sola etapa para poder mostrar, pero el acto bioquímico, si yo lo efectúo, lo elijo acá para efectuarlo, y yo ya puedo cargarle el resultado. ¿Sí? Sí, en realidad nosotros lo que hacemos siempre es habilitar todas las opciones para que la información se registre una única vez. Si vos tenés un aparato con una interfaz que se conecta a una PC, eso es información que se puede traducir y guardar en el sistema. Eso está dentro de las... Sí, 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 sí. Porque es una interfaz que te transmite información. Habría que ver qué datos transmite, cómo lo transmite, y una vez que lo descifremos, lo ponemos en el sistema. Sí, Y evitas la carga. el sistema tiene experiencia previa en interfaz con dispositivo físico, digamos, en los cuales el sistema establece una interacción con el dispositivo y a través de allí, de esa interacción, poder registrarlo en estructura de datos del sistema mismo. O sea, se puede hacer. De hecho, trabajamos con una vuelta con un aparato que usaba puerto paralelo y el sistema gestionaba la interacción. Si nosotros tenemos a mano del proveedor de ese equipo una biblioteca de librerías, una librería, digamos, de interacción, un driver, sí se puede hacer. Un ejemplo, hicimos con una bomba de agua, ¿sí? Un dispositivo que un cliente nos pidió que registrara el consumo en el sistema, o sea, ellos usan la parte comercial, y interactuaba directamente con la bomba, ¿sí? O sea que es algo que se puede hacer. Nuestro entorno de desarrollo permite que eso se pueda elaborar. Bien. Es más, la idea en un futuro que nosotros ya hace rato que venimos pensando es que todas las aparatologías que hay en un sanatorio, un hospital, que procesa información y genere información, se pueda digitalizarla y tenerla centralizada en una base de datos.
no es algo que es lo que es el futuro, digamos, no podemos tener que buscar la información en distintas partes, digamos, para ver la historia clínica. Hay que entrar en un solo lugar y que eso te dé la información centralizada de todos los aparatos donde pasó el paciente. Esa es la idea. Perfecto. Bueno, entonces como le decía, eso en cuanto a la carga por ahí carga de resultados, digamos. O sea, se puede, en este caso hicimos un acto bioquímico y pudimos registrar los resultados ahí mismo, ¿sí? En cuanto a lo que es por ahí registrar resultados y demás, nosotros tenemos una funcionalidad en el sistema que lo que permite gestionar, acorde a las necesidades que tenga una especialidad, ¿sí? Distintos formularios de carga. Pero son formularios dinámicos. Por ejemplo, este de examen físico, que tiene secciones y datos objetivos para completar. Estos formularios cargados conforman también la historia clínica del paciente, ¿sí? Como hablábamos que una de las partes era el historial de consumo, otra parte que va a integrar la historia clínica son las atenciones realizadas, que es lo que estamos registrando acá, ¿sí? Y además los formularios cargados por dichas atenciones, ¿sí? Acá estoy viendo un examen físico, por ejemplo, pero los formularios se pueden configurar dinámicamente, puedo armar un formulario de cualquier tipo y a la vez lo asocio a un evento, como las opciones que vimos, y entonces cualquier especialidad que tenga un formulario específico va a poder cargarlo, y eso va a estar impactando la historia clínica, ¿sí? El sistema llega al detalle, o sea, nosotros lo pensamos para no perder nada de información, o sea, de cargar hasta el más mínimo detalle que se pueda registrar de la atención médica. Por eso es que pensarlo y ahí trabajarlo seguramente junto con los médicos para que ellos de alguna manera definan, che, mira, yo cuando hago un electro, no solamente le quiero cargar la imagen del electrocardiograma, sino también poder cargarle otros datos más, no sé, no soy médico, pero y a vos te permite, como administrador del sistema, definir esos campos y ese formulario para la carga. Y eso se va a traducir en la historia clínica. Entonces, cuando uno analiza después la historia clínica, dice, che, y este paciente, ¿qué fue lo que se hizo, todo lo que tenemos registrado? Vas a ver lo que cargó, los campos definidos por ustedes, la imagen del electrocardiograma, y todo lo que el médico, por así decirlo, haya definido en su momento y luego registrado. Claro, y pensar en datos medibles por el sistema. Fíjate acá en este eh, de antecedentes médicos, en el examen físico, perdón, donde vos tenés altura, peso, edad, son datos que por ahí a simple vista un médico podría sacar una conclusión. Son datos medibles, vos decís, si la altura versus el peso versus la edad, ya un dato tiene ahí, ¿no? Ya le puede dar una alerta al sistema en función de esos tres valores. Y así definir todas las alertas que los médicos puedan llegar a proponer, ¿no? Dentro del sistema. Claro, todo eso es obviamente configurable por ustedes, definido previamente por el médico. El gran desafío siempre de las implementaciones de nuestro sistema es básicamente el trabajo del equipo, digamos, el equipo completo de médicos y, bueno, auditores y demás, en estas definiciones. Porque la herramienta la tenés. Ese es el desafío, básicamente. Como dice Hernán, como es un sistema integrado por ahí, todos los actores que intervienen a distintas etapas, con un buen desempeño en cada una de las funcionalidades que utilizan, permite que esa información tenga multiplicidad de usos, y uno de esos usos, por ejemplo, el análisis estadístico. Si hay un buen registro, con una buena utilización del sistema, la información que se puede utilizar para medir es muy rica. Entonces, permite hasta llegar a la etapa de toma de decisiones, ¿sí? Que si lo planteamos en cuanto al uso, lo puede usar desde un operador hasta un directivo de la organización, ¿sí? Claro, teniendo posibilidad de elaborar tableros de control de esa información, ¿sí? Pero quiero mostrar un poco de lo que es el análisis estadístico de la información del sistema. A modo de ejemplo, ¿no? Le vamos a pasar con Alejandro, ¿sí? Alejandro, que él está en la parte de lo que es análisis estadístico. Me presento de vuelta por las dudas si no me escucharon. Yo soy Alejandro Roulier, estoy
en la parte de inteligencia de negocios de Integral Software. ¿Sí? Voy a arrancar con un pequeño marco teórico antes de mostrar efectivamente cómo se explota la información producida. Les comentaba anteriormente que dentro de las organizaciones están divididas en diferentes capas. Y por un lado tenemos la fuerza operativa y hacia arriba tenemos capas como la gerencia media, la dirección, ejecutivos. La primera capa, la que es la fuerza operativa, es la que generalmente hace uso de los sistemas de procesamiento de las transacciones como es SGAP. Esto no es exclusivo, no quiere decir que siempre es así, pero sino que generalmente es así. Por encima tenemos lo que son las capas de gerencia, ¿sí? Que utilizan los sistemas de BI para dar soporte a las decisiones. Bueno, cuando hablamos de BI, hay diferentes formas de explotarlo. Las tres grandes formas que se utilizan generalmente es, por un lado, tableros de control, que apuntan a gerentes o a gerencia media, que ya tiene identificado qué es lo que quiere medir y simplemente quiere realizar un seguimiento de la evolución de determinados indicadores. Por otro lado, los reportes, que también siguen la misma línea. Y por último, lo que son los análisis SOLAP, que apuntan a tratar de encontrar información sobre la que se sospecha algo o donde se quieren tratar de encontrar determinados patrones de comportamiento. Cada uno de estos tres tipos de forma de visualizar la información va a depender de quién la consuma. Bueno, yo ahora les voy a mostrar en diferentes clientes estos tres tipos de sistemas, ¿sí? En primer lugar les voy a mostrar un tablero que está hecho para una obra social. Lo que estamos viendo acá es el análisis de cantidad de prácticas realizadas durante un año. No sé si lo dije anteriormente, pero toda la información que se está mostrando acá es información que se saca de SGAP. Es información que se saca, se procesa, se almacena en una base de datos con un formato en particular para después facilitar la explotación. Bueno, lo que estamos viendo acá es cantidad de prácticas divididas por grupo a lo largo del año. Bueno, lo que puedo empezar a ver es ahondar un poquito más dentro de la información, pero bueno, por ejemplo, dentro del año 2006 yo tengo una especialidad, ¿sí? En la que quiero ver el detalle. Es lo que estoy viendo acá al costado. Efectivamente, esta especialidad desglosada para cada uno de los años, y la línea roja que ven ahí es una línea que utiliza esta obra social en particular, que corresponde a la cantidad de prestaciones de consultas diurnas en consultorio, de la 420101. Ellos lo utilizan como un marco de referencia para medir la cantidad de las otras prestaciones. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Si yo quisiese ver el comportamiento de uno de estos años en particular, vamos a tomar el 2016, que es el último que está completo. Vamos a ver acá cómo se está comportando el grupo especializadas dentro de todo el año 2016, contrastado de vuelta contra la prestación 420101. ¿Sí? Si queremos ir un poquito más allá, queremos ahondar un poquito más, vamos a tomar diciembre, y lo que voy a ver acá es cada uno de los capítulos que conforman ese grupo, ¿sí? Para el año diciembre del 2016, siempre contrastado con la línea de la 420101. Acá yo estoy viendo que la mayor cantidad de prestaciones la tiene el capítulo de la rehabilitación médica. Lo que podríamos hacer ahora es entrar dentro de rehabilitación médica para ver cómo está compuesto. Y lo vamos a ver acá al costado. Ya que estamos llegando un poco más todavía dentro de la información. Estamos viendo exclusivamente la rehabilitación médica dentro de las prácticas especializadas para diciembre del 2016. Y vemos cómo está con cada una ahora sí de las prestaciones. Quería hacer una división de las prestaciones, digamos. De las prestaciones. Estamos yendo desde lo más genérico, que comenzaba acá arriba en este cuadro, no sé si lo alcanzan a ver, y fuimos ahondando cada vez más en la información hasta llegar
a las prácticas de un capítulo en particular, de un mes, de un año en específico. ¿Sí? Entonces vemos que para ese mes, ¿sí? la prestación, la 250101, es la que se lleva el 25% sobre el total. ¿Sí? Podemos ir todavía un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer es pasar. Esto vendría a ser una especie de tablero que estaba dentro de las 3 ramas que yo les comentaba al principio. Lo que vamos a hacer ahora es ir a un reporte detallado. Lo que vamos a hacer es ver quiénes fueron los profesionales que emitieron, que generaron prácticas del tipo 250101 en diciembre del 2016. ¿Sí? Es este reporte que ven acá. Si este reporte, yo voy a ver un desglose de todos los profesionales. ¿Sí? Este reporte que ven acá, ¿sí? Es el reporte de todos los profesionales que realizaron una práctica 250101, ¿sí? Mostrando el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Yo voy a ir un poquito hacia abajo. Si empezamos a ir hacia abajo, vamos a ver cada uno de los profesionales, la cantidad de prácticas, el arancel facturado y lo que efectivamente se les pagó. Esto para cada uno de los profesionales que hayan tenido una de estas prácticas. Lo que tenemos vinculado acá es la prestación como núcleo, y como dimensiones de análisis alrededor está el afiliado, la práctica, quién la efectuó, quién la solicitó, el convenio que tenía el afiliado en ese momento, la edad que tenía, el convenio del prestador cuando la facturó. Cualquiera de esos grupos de análisis es factible tomarlos y hacer un análisis de este tipo. Particularmente acá estamos viendo este reporte porque fue el que pidió esta obra social. Pero ahora después les voy a mostrar otros puntos de análisis que se pueden hacer con la misma información. Bueno, ahondando también un poco más en la información, lo que podemos ver es, yo voy a abrir otro reporte más. Este reporte lo que me va a mostrar es todas las prácticas que realizó un profesional en particular durante un periodo. Sí, en este caso estamos viendo el círculo que es kinesiología. Lo que hicimos fue saltar desde el reporte anterior que me mostraba todos los profesionales que habían hecho una prestación en determinado periodo, y lo que estamos haciendo ahora es analizar un profesional en particular. Lo que vamos a ver ahora son todas las prestaciones que realizaron y abajo cada uno de los afiliados a los que atendieron. Esto está relacionado con lo que yo les contaba anteriormente de ese núcleo de análisis de información que era la prestación, y todas las otras dimensiones como era el profesional, el afiliado, las prestaciones sobre las que se podía hacer. Lo que voy a hacer ahora es ingresar ya directamente a un afiliado para poder ver lo que antes mencionaba Mariano, que era el historial de consumo. ¿Sí? Yo voy a tomar uno de los afiliados. Afiliado, en realidad un paciente, digamos, en el caso de la organización. Digamos. Claro. Sí, digo afiliado porque en este caso estábamos hablando de obra social. Bien, lo que estamos viendo acá es uno de esos pacientes que se atendió, y lo que estamos viendo es los aranceles que se pagaron por las prestaciones desglosado por año, y si vamos un poquito más abajo, creo que ahí va a demorar un poquito, pero lo van a ver, es el historial de cada una de las prestaciones que se le hicieron a ese afiliado, a ese paciente. Esto es uno de los tableros y cómo fuimos entrando hacia uno de los reportes que se pueden generar. Esta organización tiene otros tantos reportes. Yo voy a ver si les puedo mostrar alguno. Acá lo que me está mostrando es la cantidad de prestaciones realizadas por cada profesional, cuánto se pagó y cuánto es el arancel, ¿sí? Sobre el total de esa prestación. Este es otro reporte. Bien. Y por último les voy a mostrar este reporte, el análisis de prestaciones afiliados. En este reporte que van a ver ahora, lo que se está viendo es
se está analizando una prestación en particular, en este caso yo tomé la 420101, ¿sí? Que es la más voluminosa, digamos, que es dentro de la información. Y la diferencia de colores que están viendo acá es la cantidad de personas, ¿sí? Que tomaron esa prestación de acuerdo a su sexo. ¿Sí? Como vemos, y esto es una constante en varios lados, las mujeres son las que más se cuidan. Van a ver que el porcentaje de mujeres es mucho mayor al de hombres. De este otro lado, lo que pueden ver es el mismo desglose, pero por rango etario, aparte de por sexo. Y por último, la parte de abajo, van a ver el mismo desglose, pero a nivel mensual. ¿Alcanzaron a ver todo ahí? Sí, perfecto. Bien, genial. Por último, a la derecha lo que tenemos es el listado de cada uno de los afiliados, o pacientes en este caso, que tomaron una prestación 420101, que está mostrando el detalle de septiembre del 2014. Todos estos reportes, todos estos tableros son bastante personalizados de acuerdo a la organización. O sea, cada persona que toma decisiones difícilmente utilice los mismos criterios que otra persona de otra organización. Si bien la base de datos es la misma, los tableros, los reportes son bastante individualizados. Bien, esta es la exploración de la misma información, pero con otra herramienta. Particularmente acá lo que está haciendo análisis es de cómo está compuesta la cartera de afiliados. ¿Sí? Este es un tablero para una gerencia alta, digamos, donde lo que se quiere es ver rápidamente los números y las tendencias. En la línea de arriba lo que voy a estar viendo es, en este caso, la cantidad de afiliados que componen la cartera. Acá en el medio estamos viendo la distribución por sexo, ver cómo está distribuido. Y a la derecha lo que vamos a ver es cómo está puesto por rango etario. Yo lo voy a maximizar. Lo que van a ver en el gráfico es una campana de Gauss. En el centro están donde está la mayoría de los afiliados, que son afiliados de entre un rango compuesto entre los 30 y los 39 años, que componen la mayor parte de la cartera. ¿Sí? Y podemos ver la composición del resto de los grupos. Más abajo podemos tener más detalles, ya lo que estamos viendo abajo a la izquierda es cómo fue evolucionando, lo voy a maximizar ahora, cómo fue evolucionando la cartera de afiliados en los diferentes años. A la izquierda tenemos el 2016, el último registrado, y a la derecha el 2006, el primer año registrado. Este tablero también está hecho a medida, ¿sí? Y depende mucho de la persona que toma las decisiones. Con esto yo cubrí, con esto que les fui mostrando, cubrí dos de los 3 puntos que les había mencionado, que son los tableros y los reportes. Por último les quiero mostrar lo que corresponde a análisis OLAP, que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora es un poco de cuando responda la máquina. Bien, vamos a tratar de hacer el mismo, está medio demorona la máquina, disculpen. Un segundito que la pongo a cargar nuevamente. Esto que vamos a ver ahora es un análisis un poco más dinámico que los anteriores. Los anteriores eran tableros o reportes que ya estaban predefinidos. Ahora vamos a tratar de hacer algo un poco más dinámico. Bien. Con respecto a lo que me preguntaban si se podía hacer un análisis por prescriptor, lo que vamos a hacer ahora es justamente tratar de hacer un análisis de cantidad de prácticas por prescriptor. Yo voy a ir armando el reporte. Primero lo que voy a hacer es ver qué cantidad de prácticas se consolidaron en un año. Bien, debería haber una grilla con cantidad de prácticas consolidadas por año. Me voy a quedar con solamente un año. Me voy a quedar con el 2016, que es más voluminoso.
y voy a hacer un desglose mensual. ¿Sí? Deberían ver ahora un desglose mensual por cantidad de prácticas. Yo me quedé con el año 2016 y lo que estoy viendo ahora es la cantidad de prácticas por cada uno de los meses que componen el 2016. Me voy a quedar con un mes en particular, me voy a quedar con junio, ya que es un mes de los que están en el medio. Y lo que voy a hacer ahora es traerme los prescriptores para ver quiénes fueron los prescriptores que emitieron alguna práctica en junio del 2016. Lo voy a ordenar ahora. Lo que vamos a ver ahora es una grilla que contiene cada uno de los prescriptores que emitieron una práctica en junio del 2016. Y lo que estamos viendo acá es la cantidad de prácticas que emitieron. Yo esto lo voy a llevar a un gráfico. Sí, a ver, ahí hay un prescriptor genérico. Podemos explicar un poquito por qué está ese prescriptor genérico. Estas son órdenes que se sacan vía web del afiliado sin asignar el médico, y ese dato se carga a la vuelta de la recepción de facturación. Por eso ese dato queda como dato genérico, digamos, ¿no? Hasta tanto se haga la recepción de facturación de eso. Exactamente. Bueno, pero esto responde un poco si se podía hacer este análisis de ver cuál era el prescriptor de la práctica. ¿Sí? Sí. Así como se ve el prescriptor, se podría ver tranquilamente el afiliado, el grupo etario. Es más, lo que vamos a hacer, vamos a sacar el prescriptor ahora y yo voy a hacer un análisis por grupo etario. ¿Sí? Bien, lo que estamos viendo ahora es, ya que nos habíamos quedado con el año 2016 y el mes de junio, es el consumo de prácticas por grupo etario. De vuelta, los adultos son los que mayor cantidad de prácticas tienen. Para ese mes, en ese año fueron 4.600 prácticas. Siguen hacia abajo los adultos mayores, adultos jóvenes, escolares, adolescentes, preescolares e infantes. Este tipo de herramientas se puede utilizar justamente para esto, para tratar de obtener cualquier información que no se está mostrando en los tableros y que quizás en algún momento que se necesita tomar una decisión, se necesita un soporte, se lo puede explotar de la misma forma que yo lo exploté y armar un reporte ad hoc. Con esto yo cubrí más o menos los 3 puntos que les había mencionado con respecto a la explotación de datos. Justamente sí, el llegar a esto, digamos que le da a la organización la capacidad de tomar decisiones acertadas. O sea, vos ya tenés la información, la tenés organizada y cualquier decisión no es tomada al azar ni siquiera por un tema de presentir qué pasa o no alguna cosa, sino porque tenés un soporte que te está mostrando cuál es la tendencia y te deja tomar acertadamente una decisión. Listo, dale, creo que ya estaríamos. Obviamente que para llegar a esto hay que hacer un trabajo desde cómo registro el dato, ¿no? Eso es fundamental. O sea, tenemos que empezar a recuperar la información desde los lugares donde se hace la atención médica. Una vez que uno define el circuito de carga de información, garantizar que se cargue bien y luego tenés esta frutilla, digamos, en la torta. Perdón, ahí, la atención médica que vimos también se puede trasladar a lo que es internación, ¿sí? Por ahí no me quise explayar demasiado, pero es bastante similar. Y lo que tiene también es, bueno, lo que es la gestión de la internación en cuanto al registro. El sistema también tiene el manejo de las PUI, lo que decimos en el sistema, ¿sí? Así que se puede hacer un seguimiento de internaciones y también, bueno, en cuanto a lo que es farmacia, que por ahí no alcanzamos a mostrar, pero también se puede manejar eso, ¿sí? También el manejo de lo que es guardias. Lo que tiene el sistema es otro módulo
dentro del sistema obviamente, que lo que permite es hacer el expendio, o sea, la entrega, representa la entrega. Bueno, no sé si en por ahí en esta instancia de pruebas que estoy utilizando se va a ver todo, pero en otras organizaciones esto ya lo tienen implementado. Yo por ahí en esta base de pruebas que les estoy mostrando no está cargado nada, pero hay un módulo para administrar las internaciones, que es el que están viendo, ¿sí? Permite hacer un seguimiento de cada una por paciente y permite carga diagnóstico, fecha de alta, fecha de baja, y todo lo que es el consumo dentro de esa internación, ¿sí? El historial de consumo. Acá no vamos a ver nada, tal vez por ahí en la máquina Hernán que está en otra base conectada, pero... Bueno, internaciones, todo el mundo. Esto visto desde el punto de vista de una obra social, trasladado a lo que le mostraba Mariano, la estructura es la misma, pero obviamente que tenemos que verlo desde el punto de vista del sanatorial. ¿Bien? Nosotros lo que hacemos es integrar siempre los módulos, porque a nivel conceptual terminan generando el mismo circuito, ¿sí? Se convierte en una autorización a una atención. ¿Bien? Nosotros tenemos una lista de internaciones con su correspondiente estado. Esta es la lista. Acá tenemos el afiliado, en este caso si lo vemos desde el sanatorio, el paciente, el diagnóstico por el cual se internó, y acá tenemos el historial de consumo que se fue haciendo en esa internación. Vamos a buscar una que tenga más consumo. Acá tenemos una, por ejemplo, con un consumo bastante largo. Afiliado, no sé si alcanzan a ver, afiliado Raceto Héctor, tipo de internación quirúrgica, dado de alta el 23, fecha de ingreso y fecha de alta, estuvo un día internado. ¿Dónde fue que se hizo la internación? ¿Sí? Acuérdense que esto viéndolo desde una obra social. En el caso del hospital, el dato del sanatorio es propio, ¿no? Son ustedes. Pero sin tener quiénes son los que realizó cada una de las atenciones médicas. Bien. El diagnóstico por el cual se internó, y acá tenemos todo el consumo. Bien. Las camas, uso de material descartable, las prestaciones médicas. Bien. Bueno, fíjense que acá tiene, claro, exactamente. Acá tenemos un medicamento en internación. Fíjense que esto es desde el punto de vista de una obra social. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del sanatorio, no vamos a tener algo tan generalizado como medicamento en internación. Acá tendríamos que tener ibuprofeno y bueno, y cada uno de los medicamentos que desde la enfermería se fueron consumiendo. En este caso, como la obra social, por ahí entiendo que le habrá sido muy complejo cargar todos los datos de los medicamentos, lo, lo- lo crea generalizado, digamos. No comparto la idea, pero bueno, cada uno lo usa al sistema como le parece apropiado. Una aclaración. En otras organizaciones que sí gestionan, eh, realizan, digamos, la actualización mensual de su lista de medicamentos, pero básicamente para el sistema el medicamento es una práctica. Entonces veríamos donde dice prestación, el troquel del medicamento, si se quiere, y el medicamento, a su vez que es una práctica, es un artículo. Por eso les decía que tiene como un doble rol y se puede hacer un doble control. Por un lado prestacional y por otro lado por la gestión de stock. ¿Sí? Tenemos un módulo que lo que hace es actualizar, según el manual farmacéutico provisto por un proveedor, así como Kairos o Alfabeta, las actualizaciones diarias. ¿Tá? Entonces, con las internaciones que, desde el punto de vista de la obra social, nosotros lo que vemos, eh, el seguimiento de la internación, ¿sí? Y su correspondiente pago y liquidación. Bien, en este caso. Desde el punto de vista desde un sanatorio, nosotros que veríamos eh, también la internación con todo lo que consumió y después todo eso la epicrisis, claro, porque en realidad en el sanatorio ya tenés más información. ¿Tá? No solamente tendrías el consumo prestacional, que es lo que yo les estoy mostrando acá, sino todo lo que le mostraba Mariano con todo lo que, las imágenes que se han hecho, los estudios que se hicieron, los resultados de los estudios, y eso también podría ser trasladable a la obra social si en algún momento te lo demanda para un pago, por un futuro pago, ¿no?
Por ahí sería bueno, si les parece en otra oportunidad, armar algo más completo en todo lo que es internación y cómo sería esa liquidación. Pero bueno, obviamente que estamos a disposición. Nosotros hacemos, obviamente, coordinamos una visita en el caso que fuera necesario y tratamos de despejar todas las dudas eh, ante la toma de la decisión, ¿no? Entendemos que no es fácil tomar una decisión de cambio de sistema y lo que significa.